Bueno, buenos días. Seguimos con nuestro estudio de economía internacional. Vamos a ver hoy el sistema monetario internacional. ¿Cómo se define el sistema monetario internacional? Básicamente se define estudiando los objetivos. El primer objetivo es que cada país tenga una moneda nacional y que esa moneda nacional se maneje adecuadamente de tal forma que haya una coordinación a nivel mundial entre las diferentes monedas. Y esa coordinación a nivel mundial entre las diferentes monedas, ustedes saben muy bien que entonces empezaríamos a hablar de los sistemas cambiarios. Sistemas o tipos de tasas de cambio que se dan entre los más de 200 países que tiene el mundo y que permite que se den las transacciones comerciales y financieras adecuadamente. Cuando se dice adecuadamente es porque, como lo hemos visto en anteriores clases, se logra una estabilidad en la balanza de pagos, en la cuenta corriente, en la cuenta de financiero de capitales, y a su vez que esa estabilidad implique también crecimiento económico, porque no sacamos nada con tener un sistema cambiario, un régimen cambiario que permita estabilidad, pero que el país esté creciendo debido al régimen cambiario. Pues antes de hacer el recuento histórico, yo creo que es interesante, vale la pena decir que actualmente la entidad que rige es el Sistema Monetario Internacional, que se encarga de que sea adecuado y que funcionen los manejos nacionales de las diferentes monedas y las relaciones entre esas monedas a través de lo que se llaman tasas de cambio, es el Fondo Monetario Internacional. Esto viene, como lo vamos a ver más adelante, desde 1944, cuando ya estándose terminando la Segunda Guerra Mundial, se reúnen 44 países en una ciudad que se llama Estados Unidos, que se llama Bretton Woods, el estado de New Hampshire, y se ponen de acuerdo en lo que va a ser el sistema monetario internacional. Pero antes de llegar allá, miremos históricamente que los diferentes tratadistas cómo analizan el sistema monetario internacional. Entonces, desde el punto de vista de la historia, el primer régimen que tuvimos, llamémoslo así, que manejó o que comprendía el sistema monetario internacional es lo que se llamó el patrón oro, que viene o se estudia desde 1870 hasta 1914. Entonces, ¿en qué consistía el patrón oro? ¿Cuál era el centro del mercado monetario, del sistema monetario internacional? El oro. Y alrededor de oro existían las diferentes monedas nacionales de la época. Pues la más importante es el dólar, el yen, la libra esterlina, en orden de importancia, la libra esterlina, el dólar, porque era mucho más importante económicamente Inglaterra que Estados Unidos para la época, 1870. Tendríamos aquí igualmente el marco alemán, y aquí tendríamos el yen japonés, y así todas las monedas se relacionaban con respecto al oro. ¿En qué sentido? En que cada país, cada banco central, si tenía un banco central, porque en esa época no todos los países tenían banco central, decía, miren, nosotros, por decir algo, la libra esterlina, decía, nosotros vamos a cambiar 4 libras esterlinas por una onza Troy de oro. A su vez, Estados Unidos podría decir, nosotros vamos a cambiar 20
para hacerlo más fácil el ejemplo, $20 por una onza troy de oro. Alemania podría decir, nosotros vamos a cambiar la equivalencia con respecto al oro de nuestra moneda, el marco alemán, es 40 marcos alemanes por una onza troy de oro. Y Japón podría decir, nosotros vamos a cambiar 200 yenes japoneses por una onza troy de oro. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hacía era que cada banco central determinara la equivalencia con respecto al oro. Y entonces, de acuerdo con esa equivalencia, se empezaban a generar las diferentes tasas de cambio. Si esto es así, la idea es cuál era la tasa de cambio. Eran tasas de cambio fijas, ¿sí? Sin embargo, podría existir ante crisis cambiaria, digamos, ante una balanza comercial deficitaria, podría haber devaluación del dólar con respecto a la libra, si ese déficit de balanza comercial se presentaba en Estados Unidos. Pero supongamos que no había y que había estabilidad, como normalmente se le reconoce al sistema de patrón oro. ¿Cuál sería la tasa de cambio? Si la relación con el oro tenía que ser exacta, ¿cuál sería la tasa de cambio del dólar con respecto a la libra esterlina? Se daban 4 libras esterlinas por una onza troy de oro, o se daban $20 por una onza troy de oro. Entonces, ¿cuál sería la tasa de cambio? ¿Cuántos dólares tendríamos que dar por una libra esterlina? 5, ¿cierto? $5 por una libra esterlina. En el caso de Alemania, entonces, estaríamos dando, si fuéramos a mirar la tasa de cambio del marco con respecto al dólar, diríamos que entonces tendríamos que dar 2 marcos alemanes por $1. Y si la tasa de cambio era con respecto a la libra, que vuelvo y repito, era la moneda más importante del mundo, porque pues, el país más importante desde el punto de vista económico hasta 1914 fue Inglaterra, entonces si la tasa de cambio era el marco con respecto al dólar, se daban entonces 10 marcos alemanes por una libra esterlina. ¿Sí? Pues dependiendo del peso que le diera, del valor que le diera a su moneda cada banco central con respecto al oro, pues se establecían las diferentes tasas de cambio. En el caso del yen japonés, diríamos que el yen japonés tendría una tasa de cambio con respecto al dólar de 10 yenes japoneses por $1, de 50 yenes japoneses por un marco, por una libra esterlina, o de 5 yenes japoneses por un marco alemán. ¿Sí? Y así sucesivamente. Nosotros no estábamos en ese momento, pues actuábamos dentro del sistema del patrón oro, pero realmente pues no teníamos, se puede decir en ese momento, 1870, un mercado cambiario. Ahora, ¿qué es la otra característica del sistema del patrón oro? Que los déficits se pagaban con oro. Básicamente había exportación de oro en monedas o en lingotes. Es decir, así como hoy día se pagan con dólares o con euros, en ese momento una compra o venta de divisas se hacía era a través del transporte del oro de un país a otro. O máximo, los que ya tenían unas monedas reconocidas, como para la época era el dólar, pues los que estamos citando ahí el marco alemán, el yen japonés y la libra esterlina, pues también se podían dar envíos de billetes, pero lo que normalmente caracteriza el sistema monetario del patrón oro era que los pagos por importaciones y los reintegros por exportaciones se hacían fundamentalmente en oro físico, en oro, llámese moneda o llámese lingotes. Este sistema está vigente en el mundo
y se le reconocen muchas virtudes hasta que en 1914 llega ¿a qué? Históricamente, ¿qué pasa en 1914 en el mundo? La Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Básicamente eso hizo que pues, el sistema de estabilidad de tasas de cambio, o lo que es lo mismo, estabilidad del precio de cada moneda con respecto al oro, se volviera trizas. ¿Por qué? Porque los países tenían la necesidad de empezar a emitir más dinero para poder cubrir los gastos de la guerra. Entonces, el primero que hizo eso fue precisamente Inglaterra. También lo hizo Alemania, que pues fue, ustedes saben, el contrincante en la Primera y Segunda Guerra Mundial de lo que después se llamarían los países aliados. Entonces, si había mucha emisión de dinero en esos países para financiar guerra, pues era ya muy difícil mantener la tasa de cambio y realmente se dieron una serie de evaluaciones entre los diferentes países que hizo que cada país, empezando por Inglaterra, dijera: abandonamos el sistema del patrón oro. Nosotros no somos capaces, dada la emisión grande de dinero, de mantener una tasa de cambio de 4 libras esterlinas por una onza de patrón oro. ¿Por qué? Porque también había una característica importante en este sistema, y era que cada país tenía circulación de su moneda en la medida, cierta cantidad de circulación de su moneda, dada la cantidad de oro que tenía en cada país. Es decir, si Inglaterra tenía mucho oro, dado su comercio exterior de balanza comercial superavitaria, tenía también muchas libras esterlinas, dada la tasa de cambio o dado el precio que había entre la libra esterlina y el oro. Pero como el oro no era un activo fácil de aumentar, porque básicamente se aumentaba era por los yacimientos que se encontraran y que se explotaran, pues un país no podía aumentar indefinidamente su cantidad de moneda nacional porque el oro estaba relativamente fijo. Se decía ahí, cuando estamos hablando del sistema de patrón oro, que había dos países que tenían una gran ventaja en cuanto a aumentar su oferta monetaria, y era Rusia y Sudáfrica. ¿Por qué? Porque en ese momento eran los países que más obtenían el oro, es decir, que más explotaban el oro, obtenían el oro de sus minas. Entonces, lo fundamental para que en 1914 se eliminara ese sistema de patrón oro fue, vuelvo y repito, la emisión que se necesitaba de las diferentes monedas libra esterlina, marco alemán, que eran los importantes en ese momento de la guerra, y entonces el desistir de ese sistema de patrón oro. Y si el país hegemónico en el tema económico y en el tema cambiario decía que no iba más con el sistema patrón oro, pues todos los países lo siguieron. Termina la Segunda Guerra Mundial. Hay ciertos, por allá después de la terminación de la Segunda Guerra, por ahí 1923-25, hay ciertos países que intentan volver al patrón oro, entre ellos Inglaterra, y Estados Unidos también intenta volver al patrón oro después de 1920, pero años después nos encontramos con la gran crisis mundial de 1929, que implicó también una competencia muy fuerte entre los países a través de lo que se llama la política de empobrecimiento del vecino, a través de la devaluación de las diferentes monedas. Viene la recesión económica, por allá hasta 1935-36, hay ciertos, entre el 36 y el 39, hay ciertos intentos de volver al sistema patrón oro, pero nos encontramos nuevamente con la Segunda Guerra Mundial, en que los países tienen necesidad de emitir más dinero de lo que les permite las tenencias del patrón oro, y entonces es completamente imposible volver a ese sistema. Ese sistema es calificado hoy día, históricamente, como un sistema muy estable. ¿Por qué? Porque permitía tener tasas de cambio estables, y como lo veíamos en el tema de regímenes cambiarios, cuando un país tiene tasas de cambio estables, pues hay certidumbre entre los agentes que actúan tanto en el comercio exterior de exportación e importaciones de bienes y servicios,
como en las transacciones financieras de empréstitos internacionales y de inversión de capitales internacionales. Entonces, en ese momento era alabado el sistema patrón oro como algo que mantenía estable las tasas de cambio y por lo tanto muy estable los flujos comerciales y financieros entre los diferentes países. Entonces, tenemos una primera época en que de lo que propiamente son los sistemas monetarios internacionales se empiezan a justificar como sistemas monetarios internacionales, que es el patrón oro. Una segunda época que empieza en 1914 y va hasta 1944, que es la época entre guerras y entre recesión económica. En ese momento, pues realmente no hubo ninguna coordinación de tipo macroeconómico o cambiario entre los diferentes países, lo que sí existía acá, porque si estas tasas de cambio se respetaban, era porque había coordinación entre los diferentes países para respetar esas tasas de cambio. En cambio, en la época 1914-1944, entre guerras y la época de la recesión económica, pues no había esa coordinación y cada uno mantenía una tasa de cambio de acuerdo con los propios criterios que tenía, pero sin, digamos, sin Inglaterra ponerse de acuerdo con Estados Unidos o con el Japón, pues también imposible que hubiera coordinación, digamos, hablando de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, porque eran contrincantes, ¿no? Por un lado estaba Japón, Alemania, y por el otro lado estaba Estados Unidos y Inglaterra, Francia y los demás países aliados. Entonces, pues ahí sí que era mucho más difícil lograr esa coordinación macroeconómica, que implicaba básicamente coordinación desde el punto de vista monetario para tratar de mantener las tasas de cambio estables y desde el punto de vista cambiario para tratar de que efectivamente esas tasas de cambio se presentaran así en el mercado, en el sistema monetario internacional. Entonces, mire lo que yo les decía al principio, ¿cómo definimos un sistema monetario internacional? ¿Qué tipo de moneda y qué estabilidad le vamos a dar a la moneda? Lo hemos repetido ya hablando del sistema patrón oro. ¿Y cuáles son los sistemas cambiarios? ¿Cómo hacen las tasas de cambio y qué tipo de estabilidad se tiene entre esas tasas de cambio? Esos dos conceptos es lo que se entiende hoy día como el sistema monetario internacional, que vamos a ver para esta tercera etapa, que es la que nosotros llamamos propiamente la del Fondo Monetario Internacional, la coordinación que hace a nivel mundial el Fondo Monetario Internacional, o que también se llama la etapa de Bretton Woods, que va entre 1944 y 1973, que es la tercera etapa hablando de sistemas monetarios internacionales. Anteriormente se me había olvidado que el dólar americano, perdón, la libra esterlina, realmente en relación específicamente, perdón, el sistema patrón oro en Inglaterra, se cuenta la historia que empieza a partir de 1819. ¿Por qué? Porque en 1819 el Parlamento inglés permite la libre exportación de oro, de lingotes de oro o exportación de monedas de oro. Y entonces se entiende que Inglaterra entró en 1819 en el sistema patrón oro. Pero a nivel mundial, de todos los países importantes en la esfera económica, se considera que el patrón oro entra a partir de 1870. Entonces, ¿qué pasa en 1944 en esta ciudad de Bretton Woods, en el estado ahí cercano a la parte este de Estados Unidos, en el estado de New Hampshire? Se reúnen 44 países, de los que podríamos llamar aliados y amigos de los aliados, porque todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Pero esto, ya previendo que le van a ganar a Alemania, se reúnen allí y dicen, primero que todo, pues tenemos que anticipar a ver cómo vamos a generar un sistema monetario estable para que nos permita la reconstrucción de los países a raíz de destruidos a raíz de la Segunda Guerra.
un sistema estable que nos permita incentivar el comercio exterior y que nos permita que empiecen a fluir los capitales vía empréstitos internacionales o vía inversiones de capitales internacionales. Y entonces, en Bretton Woods van básicamente las dos delegaciones más importantes eran Inglaterra y Estados Unidos. En Inglaterra se recuerda que el representante más importante fue John Maynard Keynes, ¿sí? Recuerden que Keynes había entrado en la, digamos, en la economía mundial fuerte a raíz de su libro sobre la tasa de interés, la ocupación y el dinero, en 1936, y Keynes muere 2 años después de haber ido a esta reunión. Keynes murió en 1946. ¿Qué decía Keynes? ¿De qué era partidario Keynes? Keynes decía que el sistema monetario debería tener una moneda que no fuera ninguna de las nacionales, como moneda centro, como moneda que se utilizara en comercio internacional, y que alrededor de esa moneda estuvieran las diferentes monedas que se reconocían en ese momento: la libra esterlina, el dólar, el yen japonés, el marco alemán, el franco francés, la peseta española, etc. Pero esta moneda no podía ser ninguna de las, era la consideración de Keynes. Y después vamos a analizar que tenía la razón. Sin embargo, el delegado de Estados Unidos, un señor de apellido White, dijo: no, lo que vamos a implementar es lo siguiente. Rememorando el tema de la importancia del oro en un sistema monetario. En el centro del sistema monetario va a estar el oro. Y al lado de ese oro va a estar el dólar. Y el dólar debe tener un precio en relación con el oro. Y entonces se estableció que el precio era $35 por una onza troy de oro. Y cada país iba a girar en relación con el oro, es decir, la moneda vehículo, la moneda más importante en el sistema monetario iba a ser el oro. Entonces aquí tendríamos la libra esterlina. Si Winston Churchill, que fue el que mandaba en ese momento también en temas económicos, no solamente militares, sino económicos, decía que la relación de la libra debería ser, por decir algo, 17.5 libras esterlinas por una onza troy de oro. Entonces quería decir que la tasa de cambio, al igual que lo que se decía en el sistema monetario, la tasa de cambio de la libra esterlina con respecto al oro iba a ser de $2 por libra esterlina, que ha sido una tasa de cambio relativamente parecida a la que se ha mantenido históricamente entre estas dos monedas. Es decir, hoy día vale más una libra esterlina que un dólar, y eso se ha mantenido desde el sistema de Bretton Woods, inclusive desde la implementación del sistema del patrón oro. Si Francia decía que iba a dar 70 francos franceses por una onza troy, quería decir que se iban a dar, no, aquí cambio para acomodarnos a lo que realmente ha sido la tasa de cambio del franco con respecto al dólar. Si decía que iba a dar 140 francos franceses por una onza troy de oro, quería decir que la tasa de cambio del franco con respecto al dólar iba a ser de 4 francos franceses en relación con un dólar. Y si por acá Alemania, pues mucho después, lógicamente, porque Alemania no participa en esta reunión de Bretton Woods, si Alemania después, cuando se pegó al pacto de Bretton Woods, decía que él iba a dar 70 marcos alemanes por una onza troy de oro, eso equivalía a decir que iban a dar 2 marcos alemanes por $1. Que esta tasa de cambio, estas tasas de cambio que les estoy colocando aquí, más o menos se han mantenido estables. Y una de las cosas que caracteriza el sistema monetario internacional hoy, el sistema cambiario, es que las tasas de cambio de las diferentes monedas
se mantienen relativamente estables. Tienen variaciones todos los días como cualquier mercado cambiario, pero no tan volátiles como pasa como en el caso nuestro, que hemos pasado de tener tasas de cambio de 1 peso a 1 dólar, 2 pesos 1 dólar, a tasas de cambio de 2.900 hasta el 2003 y ahora bajando a 1.700 y subiendo casi a 3.500. Es decir, una de las cosas que más caracteriza al sistema monetario internacional es que mientras más débil sea un país, mucho más inestable tiene su tasa de cambio con respecto a las monedas fuertes. En cambio, la estabilidad de las monedas fuertes se ve mucho más. Eso tiene que ver con que pues, los flujos comerciales son mucho más estables, los flujos financieros son mucho más estables entre países fuertes que entre países débiles. ¿Qué más debe caracterizar un sistema monetario internacional hoy? Que haya convertibilidad entre las diferentes monedas que participan de ese sistema monetario internacional. Es decir, que si uno llega a Estados Unidos, allá le digan, o un canadiense pasa a Estados Unidos, le dice, mire, yo le convierto, si usted tiene dólares canadienses, yo le convierto esos dólares canadienses a dólares americanos y al revés, ¿sí? Sin embargo, la convertibilidad de la moneda en otras monedas solamente se da en Estados Unidos, se presenta en 1945 y hasta 1958 se presenta en lo que es la mayoría de monedas de Europa y solamente hasta 1964 se presenta en el Japón esa convertibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a Alemania, los marcos alemanes, por decisión de su banco central, el famoso Bundesbank, no era convertible en ninguna moneda, digamos, no era convertible en oro, en dólar, no era convertible en libra esterlina. Y una moneda nacional que no es convertible, pues dificulta mucho el comercio internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque pónganse ustedes en el papel de un exportador alemán, 1957, cuando todavía no había convertibilidad al oro. Vendía a Estados Unidos. ¿Qué le pagaban los americanos? Pues dólares, ¿cierto? Y llegaba allá y resulta que no podía cambiar el dólar por la libra. Entonces, pues casi que no tendría sentido hablar de sistema monetario y de fluidez de las operaciones comerciales y financieras porque no había esa convertibilidad. Entonces, solamente se empieza a dar la convertibilidad, realmente se puede decir, relativamente plena en 1958 y a partir de 1964 pues con el otro gran actor económico que en este caso es el Japón. Sin embargo, este sistema va solamente hasta 1973. ¿Por qué? Porque una de las cosas a las cuales se había comprometido Estados Unidos, volvemos a esta gráfica, es que ellos se comprometían a que iban a tener una oferta monetaria en dólares circulando en su país, y pues por fuera de Estados Unidos, que fuera equivalente a la cantidad de oro que estaban amasando en los sitios donde guardaban el oro, que han sido básicamente dos sitios, el Federal, el Banco Central de Estados Unidos, y un sitio que llaman Fort Knox, un fuerte que tienen allá donde guardan el oro. Entonces, una de las características o uno de los requisitos para que se mantuviera esta estabilidad cambiaria era que cada país aumentara la oferta monetaria de acuerdo como iba aumentando la cantidad de oro. De tal forma que la persona, digamos, si estamos hablando 1964, de Alemania que tenía varios reservas internacionales en oro, en dólares, perdón, podría decir, o tengo las reservas en oro, o voy al Banco Central de Estados Unidos y le digo que como usted emitió oro, usted emitió dólares, con base en el oro, tenga estos dólares y usted entrégueme oro. Y ese era el compromiso de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se comprometió con el resto del mundo en este sistema de que ellos iban a cambiar cualquier cantidad de dólares por el oro
dependiendo de la demanda que le hicieran cada uno de los bancos centrales de los otros países del mundo. Sin embargo, por allá en 1966-68, en Estados Unidos se presentan dos hechos que hacen incrementar exageradamente o bastante, en forma importante, la cantidad de dólares que circulaban. Lo primero fue la guerra que ellos sostuvieron con Vietnam, que ustedes recuerdan muy bien que la pierden, y eso les implicó emitir muchos dólares para sostener esa guerra. Y segundo, una política del presidente Johnson, en ese momento, presidente de Estados Unidos, de lo que se llamó la Gran Sociedad, que era una especie como de presencia muy fuerte de política fiscal a través de gasto público para tratar de incrementar el bienestar y crecimiento de Estados Unidos. Recuerden ustedes que el crecimiento de Estados Unidos fue muy fuerte por esta época, la década del 60, década del 70, Estados Unidos crecía muy fuertemente, pero se hacía, por lo menos para la época 1966, con base en un gasto público muy fuerte que requería, si había déficit fiscal, porque si se quiere crecer, ustedes lo saben muy bien, que si se quiere crecer en gasto público para aumentar el PIB, como objetivo se tenía el crecimiento del PIB y los impuestos permanecían constantes, necesariamente se tenía que dar el crecimiento de la deuda pública, ¿cierto? Y para que se diera el crecimiento de la deuda pública debería haber suficiente dinero para que las personas pudieran comprar los títulos, en este caso del Tesoro americano, los Treasury bills, que podían financiar ese déficit fiscal o podían financiar esa deuda pública que se originaba a raíz de la presencia del déficit fiscal. Los demás países se empiezan a dar cuenta de que Estados Unidos está exagerando la emisión de dólares y que no está cumpliendo con lo que se había comprometido 22 años atrás en Bretton Woods, y empiezan a exigirle al gobierno americano de que le cambien francos franceses, perdón, Francia le exige a Estados Unidos que cambie dólares por oro. Igualmente Japón le exige a Estados Unidos que cambie dólares por oro. Los dólares que tenía el Japón de sus reservas internacionales va y le dice al Banco Central de Estados Unidos: tenga sus dólares y entrégueme oro. Y el 15 de agosto de 1991, el presidente Richard Nixon decide eliminar la convertibilidad del dólar en oro. ¿Por qué? Porque pues ya era mucha la solicitud de varios países de cambiar el dólar por oro. Y pues Estados Unidos, vuelvo y repito, no tenía la cantidad de oro para poder cubrir tanto retiro de oro que le exigían los demás países. Vienen que esto es agosto del 91, pasamos a marzo del 93, vienen 16, vienen 19 meses de turbulencia en el sistema monetario. Estados Unidos se establece, como empieza a tener también balanza comercial deficitaria, devalúa la moneda el 10% inicialmente con respecto a las otras monedas del mundo. Establece también un impuesto, un arancel del 10% con respecto a otros países del mundo. Se reúnen los países en Washington, en el Instituto Smithsoniano, para tratar de ponerse de acuerdo, de hacer coordinación macroeconómica para que pues, no se dieran esas devaluaciones fuertes del dólar. Sin embargo, pues, se logra una solución intermedia en diciembre del 91. Sin embargo, meses después, Estados Unidos vuelve y devalúa el dólar otra vez un 10%. Y llega en marzo de 1993, se ponen de acuerdo los países y dicen: ya no va más el sistema de Bretton Woods, es decir, ya no va más la estabilidad cambiaria representaba en tasas de cambio relativamente estables, con tasas de cambio fijo. Ya recordemos que ya la convertibilidad del dólar en oro ya lo había eliminado
Estados Unidos en agosto del 91. ¿Qué hay a partir de ese 93, 1993 hasta la fecha? Básicamente, lo que conocíamos o lo que estudiamos en la clase anterior de tasas de cambio flexibles, pero con intervención de los bancos centrales, es decir, tasas de cambio flexibles sucias. Lógicamente todavía vemos, como decíamos, países que tienen tasas de cambio fija, pero lo que se ve, sobre todo a nivel de las potencias económicas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etc., es que hay tasa de cambio flexible, pero con intervención de los bancos centrales. Y los bancos centrales se ponen de acuerdo para intervenir en los mercados. Me explico, si se requiere una devaluación del dólar en relación con las principales monedas, con la libra, con el franco francés, con el marco alemán, estamos hablando de 1995, ¿qué hacían? Pues Estados Unidos intervenía en su mercado para evitar la devaluación, pero Inglaterra, Japón, Francia, Alemania también intervenían en sus mercados para evitar la revaluación del marco, es decir, había una coordinación macroeconómica, que es una de las cosas que se le pide hoy al sistema monetario y específicamente al Fondo Monetario Internacional, que actúe como ente para que haya coordinación macroeconómica de tal forma que se logren cierta estabilidad en las tasas de cambio que existen entre los diferentes países del mundo. Se me olvidaba, el sistema Bretton-Woods decía que sin permiso del Fondo Monetario Internacional cada país podía aumentar su tasa de cambio con respecto a la que había informado el 1% hacia arriba o el 1% hacia abajo. Pero si la situación de su balanza de pagos era estructural, era deficitaria, era estructural, es decir, estructuralmente había muchos problemas con las tasas de cambio, con mantener una tasa de cambio, pues se le pedía permiso al Fondo Monetario Internacional y este autorizaba que cada país devaluara mucho más allá o revaluara mucho más allá del 1%. Es decir, el Fondo Monetario Internacional tiene también a partir de 1944 la función de ser el banco central de los diferentes bancos centrales. Inclusive, como algo importante del Fondo Monetario es que por ahí en 1969 crea una moneda contable originaria del Fondo Monetario Internacional, que se llama el Derecho Especial de Giro, el DEC, Derecho Especial de Giro. ¿Para qué se crea el DEC? Como esta época decíamos que era o fue característica de escasez de dinero, escasez de divisas, entonces el Fondo Monetario emitía derechos especiales de giro y repartía entre los diferentes países que hacían parte de ese Fondo Monetario. Empezaron 44 países, hoy ya superan los 190 países que hacen parte del Fondo Monetario Internacional. Y a cada país, cuando hay emisiones de derechos especiales de giro, el Fondo Monetario le entrega cierta cantidad. Entonces simplemente hace la siguiente operación. Dice, creo una moneda, creo un activo, derecho especial de giro, asignaciones. Por decir algo, Colombia. Le doy a Colombia 100 derechos especiales de giro. Entonces crea un activo. Pero también le entrega a Colombia el derecho especial de giro, es decir, es como si creara el pasivo monetario. Entonces dice, derecho especial de giro, herencias. El pasivo del Fondo Monetario Internacional será el activo nuestro, ¿cierto? O sea, aquí diríamos en Colombia, derecho especial de giro, a nivel de los que son nuestros, porque el derecho especial de giro, al ser moneda internacional, es moneda de reserva internacional que maneja el Banco de la República. Entonces, el Banco de la República dirá, derecho especial de giro en tenencias, registrará los 100
derechos especiales de giro que hay acá, y a su vez creará el pasivo, que será la contrapartida de esta cuenta de asignaciones de derechos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario. ¿Para qué le sirve a un país tener derecho especial de giro? Tiene, por decir algo, que les digo yo, 500 millones de derechos especiales de giro. ¿Para qué le sirve a Colombia? ¿Y cuándo utiliza Colombia ese derecho especial de giro? Esa moneda contable artificialmente creada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué creen ustedes que cuándo se utiliza esa moneda? Colombia, ¿qué tiene en sus reservas internacionales? Dólares, euros, actualmente, yenes japoneses, ¿qué más podríamos? Libras esterlinas. Pero resulta que se ve limitada por divisas, porque se le están cayendo las reservas internacionales. ¿Qué hace teniendo el derecho especial de giro? Pues sale a venderlo en el mercado financiero internacional, el sistema monetario internacional. Entonces le puede decir a Argentina, yo le vendo 100 derechos especiales de giro. Si Argentina está bien, en superávit, en la parte comercial y en la parte financiera, le va a decir, le compro los derechos especiales de giro que usted me está vendiendo. ¿Cuál es la ventaja de qué gana Argentina con comprar derechos especiales de giro? El Fondo Monetario, cuando crea los derechos especiales de giro, dice, si usted tiene, si yo tengo un activo con respecto a usted me paga una tasa de interés. Pero como yo tengo un pasivo con respecto a usted, yo le pago una tasa de interés. Si un país no mueve los derechos especiales de giro, ¿qué pasa? Que la tasa de interés que le prestan, o que le cobran, perdón, va a ser la misma tasa de interés que le pagan. Es decir, hay un saldo cero de intereses. Pero si llega Colombia a vender el derecho especial de giro a Argentina, ¿quién le paga el interés del derecho especial de giro que le fue asignado anteriormente? Colombia, ¿cierto? ¿Y quién se gana por poseer, ahí hay una redundancia, la tenencia del derecho especial de giro, que antes era de Colombia, pero que se lo compró Argentina? Ese interés se lo gana Argentina. Entonces, comprar y vender derechos especiales de giro, Colombia ha hecho de ambas operaciones, compra y venta de derechos especiales de giro, implica ganarse la tasa de interés que le paga el Fondo Monetario Internacional. Por allá hasta 1980, 1990, la tasa era equivalente al 90% de lo que se llama la prime rate de Estados Unidos. Hoy día es una tasa de interés que es como una especie de promedio de las diferentes tasas de interés que operan en el mercado mundial. Es decir, no solamente está referenciada esa tasa de interés con respecto a lo que es la tasa de interés de Estados Unidos, sino es referenciado como tasa de interés con respecto a varios países del mundo. ¿Cómo se puede interpretar lo que tenemos hoy desde 1993 como tasas de cambio flexibles sucias, fundamentalmente en los países más importantes? Pues hay de todo. Si ustedes leen el libro de Paul Krugman, pues van a ver que hay un debate muy importante sobre cuál realmente es el sistema monetario internacional que le conviene más a los países, si es el de patrón oro, si podríamos volver a patrón oro, o si realmente podríamos volver a algo parecido al de Bretton Woods, donde el dólar era el centro, pero pegado al precio del oro. O si tenemos tasas de cambio fijas o no. Es decir, hay un gran debate sobre los diferentes efectos, porque el tema más importante del sistema cambiario en el mundo es los efectos monetarios que trae sobre los diferentes países, que era lo que veíamos en una clase, que la compra de reservas internacionales que hace Colombia, pues implica un aumento de pesos colombianos, y eso trae una serie de efectos monetarios sobre tasas de interés y sobre inflación, que van a afectar a su vez los flujos de capitales y a su vez
si hablamos de inflación vía índice de tasa de cambio real sobre los diferentes operaciones que se dan al interior del sistema monetario. ¿Preguntas? Muy bien entendido ya.